¿Preferirías que te disparen con un AK-47 o con un M4? Lo sé, suena como una pregunta muy estúpida, pero un médico militar con años de experiencia en zonas de combate tiene una respuesta clara, y no es la que imaginas. Por un lado tenemos al 7.62 por 39 milímetros de origen soviético, poderoso, robusto y sí, bastante devastador. Por el otro, al 5.56 por 45 milímetros estadounidense, más delgado, más ligero, pero igual de letal. Ambos cartuchos empleados tanto por carabinas como por fusiles de asalto. Han sido protagonistas en las guerras más cruentas del siglo XX y XXI. Y al representar ideologías políticas opuestas durante la Guerra Fría, no es raro que surja una pregunta inevitable. ¿Cuál de los dos es realmente más letal? Hoy vamos a explorar eso con lupa. Veremos cuál provoca más daño en el cuerpo humano según la ciencia, la experiencia médica en el campo de batalla y los casos reales que este interesante artículo expone. Yo soy Philip y estás en MIS Army. Ok, pero antes de empezar, primero debemos entender cómo actúa una bala de plomo con camisa metálica que viaja a cientos de metros por segundo cuando impacta en el cuerpo humano. Y sí, podrías pensar que la respuesta es bastante lógica, pero la realidad es que los efectos de un disparo en el cuerpo son mucho más complejos que simplemente atravesarte y ya. Para empezar, tenemos obviamente la laceración y aplastamiento de la piel, músculos u órganos vitales que se encuentren en la trayectoria directa del proyectil. Y créeme, estas estructuras poco pueden resistir ante el impacto de un cartucho como el 5.56 o el 7.62. Una vez dentro del cuerpo, la bala genera un fenómeno conocido como cavitación, que es básicamente el intercambio de energía entre el proyectil y los tejidos impactados. Este fenómeno produce dos tipos de cavidades, la permanente y la temporal. La primera, como su nombre lo indica, es la laceración directa causada por el paso del proyectil. La segunda, y mucho más grande, es la cavidad temporal, que se forma por el desplazamiento de los tejidos generado por la onda expansiva del disparo. Obviamente, el tamaño y la gravedad de ambas cavitaciones dependen del tamaño, velocidad y tipo de bala utilizada, así como del tipo de tejido que se impacta. Pero múltiples fuentes, incluyendo un artículo de revisión publicado en 2010 por el Hospital Central Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional de México, coinciden en algo. Entre mayor sea la velocidad, mayores serán las dimensiones de ambas cavidades, especialmente la cavidad temporal. Y eso es importante, porque explica el daño que puede generarse incluso en tejidos que no fueron tocados directamente por la bala. Todos estos efectos dependen de cientos de factores, pero de lo que no te debe de quedar duda es que tanto el 7.62 como el 5.56 tienen potencia de sobra para provocar todo esto, ya sea a corta o larga distancia. Aunque, si queremos entender a fondo el tipo de daño real que puede provocar cada uno, primero hay que conocer sus características y potencia. Para empezar, ambos cartuchos suelen clasificarse como intermedios. ¿Y qué significa eso? Bueno, básicamente que se encuentran en medio entre un cartucho de pistola y un cartucho de rifle de alta potencia. Diseñado después de la Segunda Guerra Mundial, el 7.62 por 39 milímetros fue pensado para armas como la carabina SKS y por supuesto el legendario AK-47. Este cartucho normalmente emplea una bala Full Metal Jacket de 123 granos, con un diámetro de 7.62 milímetros, cuello de botella y una longitud total de casquillo de 39 milímetros. Ahora, promediar su potencia y velocidad no es tan simple.
porque hay muchas variantes, pero en líneas generales alcanza velocidades de alrededor de 716 metros por segundo. Eso es más del doble o triple de lo que puede alcanzar un cartucho de pistola como el 9 milímetros o el 45 ACP. Y como te digo, el 7.62 es uno de los cartuchos con más variantes en el mundo. Y claro, el tipo de proyectil marca la diferencia en el daño. Una bala perforante, por ejemplo, puede causar menos trauma interno que una bala expansiva que se fragmenta dentro del cuerpo y genera cavidades temporales enormes. Ahora bien, el otro contendiente de este duelo, el 5.56 OTAN, pensado específicamente para el fusil M16. El 5.56 suele usar una bala Full Metal Jacket de entre 55 y 62 granos, con un diámetro de 5.7 milímetros, también con cuello de botella y un casquillo de 45 milímetros de longitud. Sí, es visiblemente más delgado que el 7.62, pero que no te engañe su tamaño. Este pequeño cartucho puede alcanzar velocidades de 800 hasta más de 1000 metros por segundo. Una verdadera bestialidad. Solo para que te des una idea, eso es casi el doble de la velocidad que un cartucho tan poderoso como el 357 Magnum. Y como el 7.62, el 5.56 también tiene una enorme variedad de cartuchos. Entonces, ¿qué cartucho es más letal? Puede que muchos piensen que la respuesta es lógica. Obviamente, el 7.62 es más grande, más pesado y más potente. Pero Dan Bronk, médico de las Fuerzas Especiales Australianas con años de experiencia atendiendo heridas de guerra, piensa diferente y su respuesta puede sorprenderte. Según él, si tuviera que ser herido por uno de estos dos cartuchos, preferiría, sin dudar, que fuera por el 7.62 y no por un 5.56. Pero, primero, hay que entender la física detrás del impacto. En un artículo que publicó en el portal Havoc Journal, Dan desglosa lo que ocurre cuando una bala entra al cuerpo humano, usando una ecuación clásica de la física: energía cinética. Sí, sé que tú venías solo a ver qué cartucho mata más, y ahora estás en una clase de física. Pero créeme, esto importa más de lo que parece. La ecuación nos dice que la energía que transfiere un proyectil depende de dos cosas: su masa y su velocidad, pero al cuadrado. Esto significa que la velocidad tiene un impacto descomunal, de hecho, mucho más que la masa, y eso ya nos da una pista de por qué el pequeño 5.56 puede hacer estragos. Además, la fórmula considera que el proyectil puede atravesar el cuerpo, por eso usa la velocidad de entrada, v1, y la de salida, v2, para calcular cuánta energía se disipó dentro del cuerpo. Así que, como explica Dan Bronk, el proyectil ideal no es el más grande, es el que viaja muy rápido, tiene suficiente masa y se detiene dentro del cuerpo. ¿Por qué? Porque al quedarse dentro transfiere toda su energía cinética al objetivo y por lo tanto provoca el máximo daño posible. Ahora volvamos a las heridas. Al principio del video hablamos de dos tipos de cavidades, la permanente y la temporal. La cavidad permanente es la herida directa que deja el proyectil al atravesar la carne. Si pasa por un órgano vital, puede ser mortal. Pero si solo cruza tejido blando, esa cavidad no siempre representa una amenaza inmediata. Pero lo que realmente preocupa a médicos de combate como Dan Bronk es la cavidad temporal. Esta es la onda de choque expansiva que pulveriza tejidos cercanos al trayecto de la bala, incluso sin tocar un órgano directamente. La energía que se transfiere puede romper vasos sanguíneos, destrozar músculos, nervios y órganos sólidos como el hígado o el vaso. Y aquí es donde el 5.56 se vuelve más peligroso.
Por su altísima velocidad, su cavitación temporal es mucho mayor. Puede destruir estructuras vitales a centímetros de distancia del canal de entrada. Pero esta explicación de Dan no es solo teórica. En el mismo artículo expone 2 casos reales en los que participó como médico, que ilustran perfectamente el efecto de un proyectil de un 7.62 y uno de un 5.56 impactando en zonas anatómicas similares y a una distancia comparable, entre 150 y 200 metros. El primer caso es un disparo con 5.56, particularmente grave, un pequeño orificio de entrada en la parte inferior del glúteo derecho y un orificio de salida masivo en el lateral del muslo. La radiografía muestra que el proyectil impactó la parte superior del fémur, destruyendo el hueso y lanzando fragmentos óseos a través del tejido. Literalmente, una explosión interna con los huesos. Además, en las radiografías se observan fragmentos brillantes. Son pedazos del proyectil que se desintegran al impactar con el hueso y los tejidos. Y es que aquí entra otra característica del 5.56 que lo vuelve aún más letal en ciertos escenarios: su tendencia a fragmentarse. Aunque es un cartucho encamisado, su menor peso y su altísima velocidad hacen que al impactar el cuerpo se desvíe más fácilmente. En contraste, la bala del 7.62, al ser más pesada y más lenta, tiende a mantenerse intacta. Dan relata otro caso en el que un soldado recibió un disparo de AK-47 en el lateral del muslo y más tarde, durante la cirugía, recuperaron la bala intacta en la parte superior izquierda del abdomen. Eso sí, atravesó casi 1 metro de tejido y destruyó parte del intestino delgado. Pero, muy importante, no se fragmentó ni causó una cavitación temporal tan letal como en el disparo del 5.56. Pero entonces, ¿cuál es más letal? Pues como viste, depende del contexto. El 7.62 por 39 milímetros tiene más masa, más penetración y puede atravesar cubiertas o chalecos con facilidad. Pero el 5.56 por 45 milímetros, gracias a su altísima velocidad y a su comportamiento inestable dentro del cuerpo, tiende a causar lesiones mucho más devastadoras cuando impacta tejido humano. Y aunque la lógica nos dice que una bala más grande debería de ser más peligrosa, los datos médicos y forenses dicen otra cosa. Lo que hace realmente letal a una bala no es solo su calibre, sino cómo interactúa con el cuerpo humano al impactar. Por eso, muchos médicos como Dan Prong afirman sin dudar: prefiero recibir un disparo de un AK-47 que de un M4. Por eso, en definitiva, la letalidad de un cartucho, incluso en calibres de alta potencia como el 7.62 o el 5.56, depende mucho más de la ubicación del disparo, del tipo de proyectil y del entorno que del calibre en sí. Y aunque el 7.62 y el 5.56 representan dos principios opuestos, la ciencia médica y los datos forenses nos dejan algo claro. No se trata de cuál bala es más grande, sino de cómo interactúa con el cuerpo humano. Y si te sorprendió ver lo que puede hacer el 5.56 por su velocidad y fragmentación, espera conocer al 22 TCM, un cartucho aún más pequeño, pero con una velocidad tan brutal que puede causar un daño desproporcionado a su tamaño. Te dejo ese video por aquí, porque te va a cambiar la forma de ver a los calibres chiquitos. Yo soy Philip, y esto fue MIS Army.